Nada es más cruel que ser invisible cuando todo se desmorona a tu alrededor. El aire dentro de la habitación parece pesar como si fuera plomo. Cada respiración mía es un esfuerzo por mantener la calma, pero el silencio que me rodea es ensordecedor. Estoy aquí, atrapada en una rutina que me consume, en un lugar donde las paredes parecen cerrarse cada día, donde los sonidos de la ciudad allá afuera son ahogados por una tormenta interna que nadie puede ver. La luz del sol entra por la ventana, pero no calienta, solo revela las sombras que se acumulan en cada rincón, como si reflejaran el torbellino que siento dentro de mí. Siento mi corazón acelerarse sin motivo aparente, un presentimiento que me atraviesa como una hoja invisible. El reloj en la pared marca el tiempo de forma implacable, recordándome que cada segundo que pasa es una oportunidad perdida, un paso más cerca del abismo. Intento concentrarme en los detalles a mi alrededor para escapar de la angustia. El olor a café frío en la mesa, la textura áspera de la alfombra bajo mis pies, el ruido distante de un coche que pasa apresurado. Pero todo esto parece lejano, como si estuviera observando mi vida a través de un cristal empañado. De repente, un sonido inesperado rompe el silencio, el chasquido de una puerta que se cierra en el pasillo. Todo mi cuerpo reacciona, un frío recorre mi espalda y mis ojos se fijan en la entrada, esperando que algo o alguien aparezca. La tensión se intensifica, y comprendo que no puedo seguir así, inmersa en este vacío que me consume. Un recuerdo surge de repente, trayendo a la superficie un momento que parecía enterrado, un destello de esperanza perdido en el pasado reciente, una chispa que aún puede reavivar la lucha dentro de mí. La habitación parece girar por un instante, los colores cambian sutilmente con la luz que se altera, y siento que estoy al borde de una transformación inevitable. La injusticia que me persigue, la sensación de estar atrapada en un destino que no elegí, todo esto empieza a acumularse en una presión insoportable. Sé que algo debe cambiar, que esta oscuridad que me envuelve no puede ser el final de mi historia. El miedo y la vergüenza que me dominan dan lugar a una determinación silenciosa, un fuego que arde por dentro, listo para romper las cadenas invisibles que me atan. El momento de actuar está cerca, aunque aún no sepa exactamente cómo. Me llamo Elena. Tengo 33 años y soy una madre soltera que aún lucha por reencontrar la sonrisa perdida de su hija. El olor a pan recién horneado que se escapa de la panadería de la esquina me acompaña esta mañana, mezclándose con el aire frío que entra por la ventana entreabierta. A pesar de la rutina que parece aplastarme, ese aroma me recuerda que, en algún lugar, la vida sigue girando, incluso cuando yo siento que me detengo. Mi casa, pequeña y llena de recuerdos, se siente a veces como una jaula invisible. Las paredes guardan ecos de risas lejanas y promesas incumplidas. El viento golpea suavemente los vidrios, y un leve crujido en el piso de madera me aparta por un instante de mis pensamientos. Me detengo a escuchar, pero no hay nadie. Solo el ruido sutil de mi propio corazón latiendo con fuerza contra el pecho. La luz que se filtra por las cortinas desgastadas dibuja sombras que parecen moverse con vida propia, y por un momento me siento tan frágil como ellas, vulnerable ante el peso de un mundo que no perdona. Recuerdo entonces aquella noche en que todo comenzó a cambiar, la llamada inesperada, las palabras que nunca quise oír, el silencio que se instaló entre nosotros. Esa memoria me golpea con tal intensidad que casi puedo sentir el frío del teléfono en mi mano y el sabor amargo de la esperanza rota. Mis dedos rozan el marco de la ventana, y la textura áspera me ancla al presente, recordándome que aún estoy aquí, que aún respiro. Un sonido distante de risas infantiles me hace girar la cabeza, son voces que vienen de la calle, ajenas a mi tormenta interna, y en ese contraste se intensifica mi soledad. Siento cómo se acumula en mí una mezcla de cansancio y determinación, como si cada pequeño detalle de mi entorno me empujara a no rendirme, a buscar una salida que todavía no alcanzo a ver. La sensación de injusticia se vuelve más densa, una sombra que se extiende desde lo más profundo de mi ser,
Pero también despierta una chispa, una necesidad urgente de cambio. Sé que no puedo seguir aferrándome a esta oscuridad que me envuelve, que dentro de mí existe una fuerza que espera para romper el ciclo. Mientras el sol sube más alto y la casa se llena de una luz tibia y pasajera, siento que estoy al borde de una revelación, un punto de inflexión donde todo puede transformarse, incluso en medio del dolor que me define. Esta es mi historia, una que apenas comienza a revelarse, y aunque la incertidumbre me consume, también me impulsa a seguir adelante. El aroma a pan fresco aún flota en el aire, pero ahora pesa diferente, como un recordatorio de lo que he perdido y de lo que parece no querer encontrarse conmigo. Mientras el viento agita las cortinas, siento un escalofrío recorrer mi espalda, un temblor que nace de la incertidumbre y la rabia contenida. Mis manos están frías y tensas, aferrándose a la fría superficie de la ventana como si fuera un ancla en medio del caos. A veces, parece que mi propia casa se vuelve un lugar donde mi existencia se diluye, donde mi voz queda atrapada en las paredes sin eco. Esa sensación de invisibilidad, de ser ignorada incluso por quienes deberían protegerme, es un peso que aplasta el alma. Si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa, sabes de lo que hablo. No es solo soledad, es una ausencia de reconocimiento que duele más que cualquier herida visible. La luz se atenúa lentamente y con ella, la esperanza parece desvanecerse en sombras que amenazan con engullirme. Pero en ese momento, justo cuando el silencio parece absoluto, algo dentro de mí se niega a ceder. La lucha no ha terminado, aunque la oscuridad quiera convencerme de lo contrario. Sé que detrás de este abismo hay una puerta, una posibilidad de escape que aún no alcanzo a ver, pero que sé que está ahí, esperando a ser descubierta. Esta historia apenas comienza, y aunque el golpe parece definitivo, todavía queda un giro inesperado por venir. El cuarto donde paso la mayoría de mis días es pequeño y opaco, con paredes que parecen absorber la luz en lugar de reflejarla. El aire está denso, cargado de un silencio que se siente como una manta pesada clavada en mi pecho. Desde fuera, la casa parece modesta, quizás incluso acogedora, pero quienes pasan junto a ella solo ven una fachada tranquila, sin sospechar la tormenta que se esconde tras esas ventanas cerradas. Mis vecinos creen que vivo en calma, que soy una mujer que, aunque sola, se mantiene firme y sin complicaciones. Supongo que para ellos, mi rutina es solo eso, rutina. Nada que merezca tristeza o compasión. La verdad se oculta detrás de las cortinas, en el eco apagado de mis pasos y en la ausencia de risas que no sea la de mi hijo jugando en otra habitación. A veces, cuando alguien comenta con una sonrisa amable que parezco tener todo bajo control, siento una punzada amarga. ¿No saben que bajo esta aparente tranquilidad, mi vida es un hilo tenso que amenaza con romperse en cualquier momento? Que cada día es una batalla silenciosa contra el miedo, la vergüenza y el cansancio. La gente no ve la grieta que empieza a formarse en la pared al lado de la ventana, una línea delgada, casi invisible, pero que se extiende lenta y persistente. Esa grieta parece dibujar un mapa secreto, una señal muda de que no todo está tan firme como aparenta. Mis manos, a menudo inquietas, rozan esa pared sin querer, como buscando un punto de apoyo que no encuentro en otros lugares. El roce áspero me devuelve a la realidad, esta casa, aunque pequeña y limitada, es el único refugio que tengo. Pero también es la jaula donde se encierran mis sueños rotos. Escucho el sonido lejano de una bicicleta que pasa por la calle, el ruido casual que para cualquier otro es solo parte del día, pero para mí es como un recordatorio de las vidas que siguen afuera, libres y sin cadenas. A veces me pregunto si alguien podría imaginar que dentro de estas paredes, la lucha que sostengo es tan intensa que me roba el aliento. Un día, mientras organizaba unos papeles en la mesa, noté un sobredoblado que había olvidado. No es un papel cualquiera, es un documento que nunca mostré a nadie, un fragmento de la verdad que guardo con miedo y esperanza. Ese pequeño detalle, casi oculto a simple vista,
revela que hay más en mi historia que la simple imagen que quiero mostrar. Es una pista silenciosa, un indicio de que no todo está perdido, aunque la sombra parezca gigante. El sonido de unos pasos apresurados en el pasillo me sobresalta. Mi corazón late con fuerza, como queriendo escapar de mi pecho. La luz tenue se quiebra con un repentino estallido, un cristal se rompe en la cocina. El ruido seco y violento corta el aire y por un instante siento que el mundo se detiene. Un frío inesperado me recorre la nuca, como si alguien invisible me rozara con la punta de los dedos. Me vuelvo lentamente, sin poder dejar de mirar hacia la fuente del ruido, consciente de que esa fisura en la calma no es casualidad. Hay algo más, algo que está esperando para salir a la luz, aunque yo aún no esté lista para enfrentarlo. La casa, con todos sus secretos y sombras, parece susurrar que la historia apenas comienza. La grieta en la pared, esa línea silenciosa que vi extenderse lentamente el otro día, es como una metáfora perfecta para la presencia que ellos tienen en mi vida, una fisura que no se ve a simple vista, pero que amenaza con partir todo en dos. No están siempre presentes en la misma habitación, pero sus sombras se extienden, infiltrándose en cada rincón de mi existencia, marcando mi camino con sus imposiciones y silencios. Primero está mi expareja, el padre de mi hijo. Él es el guardián invisible de mis noches más oscuras, un recuerdo constante y una amenaza latente. Su arrogancia es como un muro de hormigón, impenetrable y frío. Siempre ha ejercido control a través de la manipulación emocional, usando nuestras responsabilidades en común como cadenas que me atan. Su presencia se siente en cada discusión callada, en cada silencio que pesa más que 1000 palabras. Recuerdo aquella vez, no hace mucho, cuando un mensaje suyo llegó justo cuando sostenía el sobreolvidado sobre la mesa, el mismo que me recordó que hay verdades que no puedo ocultar para siempre. Su foto enmarcada en su oficina, con ese reloj de oro brillante en la muñeca, contrasta con la austeridad de mi habitación. Es un símbolo de todo lo que él tiene y yo no, y la manera en que lo exhibe sin pudor me duele más que cualquier golpe. Luego está mi cuñada, la hermana de él, que se ha convertido en una sombra más cercana, a la vez, más venenosa. Su frialdad es como un hielo que se expande lentamente, congelando cualquier intento mío de acercamiento o de ayuda. Es calculadora, siempre midiendo cada palabra y cada gesto, usando el chantaje social para mantenerme en el lugar que ella considera adecuado. Recuerdo el día en que, al pasar por la calle, la vi sonreír con suficiencia mientras sus hijos jugaban en un jardín perfectamente cuidado, justo al lado de mi casa con sus grietas y ventanas sucias. Esa sonrisa fue un disparo silencioso que atravesó la distancia entre nosotras. Sin embargo, en un gesto inesperado, una vez me ofreció su abrigo en una noche fría, un instante fugaz donde la dureza se quebró y me recordó que incluso el hielo puede derretirse, aunque sea por un breve momento. También está el vecino de al lado, un hombre con una sonrisa siempre calculada y palabras que parecen amables, pero que esconden una condescendencia que corta más que un cuchillo. Su control es sutil, basado en rumores y miradas que hacen que mi vida parezca un espectáculo público. Su coche último modelo, reluciente bajo el sol, es un contraste punzante con mi modesta realidad. Lo he visto más de una vez detenerse delante de mi puerta, como una sombra que observa y juzga. Un día escuché su voz desde la calle, hablando con otro vecino sobre esas mujeres que no saben mantener su lugar, y sentí un nudo en la garganta que me recordó lo sola que estoy en esta lucha. Pero no todo en él es desprecio. En una ocasión, trajo flores a la escuela de mi hijo, un gesto que desconcertó mi percepción y añadió una capa de complejidad a quien creía un enemigo absoluto. Cada uno de ellos, con sus armas invisibles y su poder silencioso, ha ido tejiendo una red que aprieta con fuerza alrededor de mi vida. La arrogancia del padre de mi hijo, la frialdad calculadora de mi cuñada, la condescendencia disfrazada de sonrisa del vecino. Todos ellos son como piezas de un tablero donde yo soy la ficha atrapada, intentando moverse sin ser aplastada.
Pero debajo de esa apariencia de víctima hay una fuerza que ellos no logran ver, un fuego que arde en silencio y que no se apaga con palabras ni gestos. El día en que el cristal se rompió en la cocina, justo después de que el vecino murmurara sus juicios desde la calle, sentí que no era una coincidencia. Fue como si el mundo me gritara que ya no puedo seguir escondiéndome detrás de esas paredes agrietadas. Esa ruptura física resonó con la ruptura interna que llevo acumulando durante años. El frío que me recorrió la nuca en ese instante no fue solo por el sonido, sino por la certeza de que estas personas, con su poder y control, están a punto de forzar un cambio que no puedo ni quiero evitar. Sé que no son monstruos caricaturescos. El padre de mi hijo, a pesar de su dureza, tiene momentos en que mira a nuestro hijo con una ternura que me desconcierta, y aunque su amor es complicado y muchas veces doloroso, no puedo negarlo. Mi cuñada, con su gesto de ofrecer abrigo, mostró una humanidad que nunca habría esperado, y el vecino, con sus flores, reveló que detrás de la fachada de juicio hay capas que aún desconozco. Esa complejidad me hace dudar, pero también me hace fuerte, porque sé que el conflicto que se avecina no será blanco o negro, sino un combate en el que cada sombra tiene su propio matiz. Mientras escribo estas líneas en la penumbra de mi cuarto, siento el peso de sus miradas que parecen atravesar las paredes. La grieta en la pared crece y con ella la convicción de que estos antagonistas no solo son figuras lejanas, sino fuerzas activas que moldean mi destino. No estoy sola en esta lucha silenciosa, aunque a veces lo parezca. Ellos ya están aquí, presentes en cada silencio, en cada mirada, en cada gesto que intenta controlar mi vida. Pero ahora, algo dentro de mí se prepara para responder, para enfrentar esa red que me atrapa. No será fácil y sé que el camino estará lleno de obstáculos, pero también sé que no puedo seguir siendo prisionera de sus sombras. La casa que alguna vez sentí como una jaula comienza a temblar con la promesa de un cambio inevitable. Y mientras cierro los ojos, escucho de nuevo el sonido seco del cristal roto, un llamado que no puedo ignorar. Ellos creen que controlan la historia, que sus movimientos son invisibles y sus manos, firmes. Pero no saben que estoy contando cada paso, cada silencio, cada grieta que dejan a su paso. Y cuando llegue el momento, no será solo una batalla por mí, sino por todo lo que he perdido y por lo que todavía puedo recuperar. El eco de esos pasos y sus voces se siente más cerca, y sé que el enfrentamiento que se avecina no es solo inevitable, sino urgente. No estoy simplemente describiendo quiénes son, estoy preparándome para el choque que definirá el resto de mi vida. El eco del cristal roto aún resonaba en mis oídos cuando sentí, a la distancia, la presencia de otros que, aunque no forman parte directa de la tormenta principal, agravan la tempestad que me envuelve. Son esas figuras que orbitan alrededor de mi vida, sus roles diversos pero igualmente decisivos, como sombras que se proyectan y amplifican la injusticia que me consume. Uno de ellos es el amigo de la infancia de mi hijo, un niño de mirada franca y sonrisa espontánea, que funciona como un eco silencioso de la ternura que a veces se escapa de mi mundo oscuro. Su gesto de tender la mano a mi pequeño en medio del patio desolado del colegio, la forma en que su risa se mezcla con la brisa fresca, son pequeños faros de luz que recuerdan que no todo está perdido. Recuerdo el día en que, al verlo correr hacia mi hijo con un balón desgastado, sentí un calor inesperado que atravesó el frío de mi rutina. Pero también hubo otra vez, cuando sus padres, con miradas cargadas de juicio, me observaron desde la distancia, y su presencia se volvió una sombra que aumentó mi sensación de aislamiento. Este niño, sin saberlo, sostiene la esperanza de que la inocencia aún puede abrir brechas en la oscuridad. Luego está la vecina mayor, una mujer que vigila todo desde su ventana como si fuera una guardiana silenciosa de secretos y verdades no dichas. Ella es la observadora que carga el peso moral de lo que ve y no dice. Su figura encorvada y manos arrugadas son como un libro lleno de páginas que nunca se atreven a ser leídas. Su hábito de encender la luz al atardecer, iluminando débilmente su sala, contrasta con la penumbra en la que vivo,
y su suspiro profundo cada vez que pasa cerca de mi puerta me habla de una empatía contenida y dolorosa. En una ocasión, la escuché murmurar sola, una plegaria o quizás un lamento, justo después de que la grieta en la pared apareció, como si fuera un presagio que ella intuye pero no puede nombrar. Su silencio es pesado y a veces me pregunto si es cómplice o víctima de esta red oscura. Por último, está el joven del taller mecánico, un hombre con manos fuertes y mirada inquieta que actúa como isca, provocando reacciones en mí que a veces me sorprenden y desarman. Su manera directa de enfrentar la realidad, sin rodeos ni falsas amabilidades, es un contraste salvaje en mi mundo de máscaras y susurros. Recuerdo cuando, al entregarme un motor reparado, rozó mi mano con un tacto brusco pero firme, como si quisiera decirme sin palabras que no estoy sola, que hay luchas que merecen ser peleadas. Más tarde, su gesto de apartar un cuadro torcido en mi pared reveló un cuidado inesperado, una intervención que me hizo sentir que, aunque sea un extraño, él también había entrado en mi universo complicado. Cada uno de estos personajes secundarios funciona como un espejo fragmentado que refleja diferentes ángulos de mi realidad. El niño es la esperanza que se niega a morir, la vecina es la conciencia silenciosa que observa la injusticia sin poder actuar, y el joven mecánico es la provocación necesaria para que mis pasos cambien de dirección. Sus presencias, aunque menos intensas que las de los antagonistas, son como pequeñas piedras que hacen tambalear el suelo bajo mis pies, recordándome que el conflicto no está solo en el interior, sino en el tejido mismo de mi entorno. Mientras la luz del día se desvanece y el aroma del pan recién horneado se cuela por la ventana abierta, siento que estos ecos, observadores e iscas forman una sinfonía disonante que marca el ritmo de mi destino. No son simples acompañantes, son agentes que amplifican la tensión y me empujan hacia decisiones que tendrán consecuencias profundas. En el silencio de la noche, cuando el viento susurra entre las grietas de la casa, percibo que sus miradas, sus gestos y sus silencios no son inocentes. Ellos también están a punto de entrar en la tormenta que se avecina, y sé que sus acciones, por pequeñas que parezcan, serán detonantes que harán que mi historia tome rumbos inesperados. La fragancia del pan fresco, tan presente desde el inicio, vuelve a envolver el aire, mezclándose con la sensación de que algo está por cambiar. Este aroma, que antes era un simple detalle cotidiano, ahora se siente como un recordatorio de que la vida sigue, incluso cuando parece que todo está en ruinas. Y mientras el eco del cristal roto aún vibra en el fondo, comprendo que estos personajes secundarios no son solo sombras pasajeras, sino piezas clave en el tablero donde se decidirá mi futuro. No puedo prever con exactitud sus movimientos, pero sé que su influencia será decisiva, que cada uno, a su manera, será un motor que impulse la historia hacia un desenlace que aún no se escribe. La tensión se acumula y el aire parece cargarse de una electricidad silenciosa, como si el mundo mismo contuviera la respiración antes de un gran estallido. Estoy preparada para sentir en carne propia lo que estos ecos, iscas y observadores traerán consigo. No es solo mi lucha, es un entramado donde todos, incluso los que parecen lejanos, juegan un papel que no puedo ignorar. El aroma del pan fresco que siempre se colaba por la ventana de la cocina me atrapó de nuevo, como un susurro del pasado que se niega a quedar enterrado. Era ese olor cálido y cotidiano el que me llevó, sin querer, hacia los recuerdos que moldearon esta vida de sombras y grietas que hoy habito. Como si cada hebra de esa fragancia despertara memorias dormidas, mi mente viajó a un tiempo donde todo comenzó a fracturarse, a una línea invisible que divide lo que fui de lo que soy. Recuerdo el invierno de hace 10 años, cuando la crisis económica golpeó con fuerza nuestro barrio. Las fábricas cerraron una tras otra, dejando tras de sí un rastro de casas vacías y sueños rotos. Mi expareja perdió su empleo en una de esas plantas y, con ello, el poco equilibrio que aún sostenía nuestra familia. Fue entonces que la precariedad se instaló en nuestro pequeño hogar, como un huésped no invitado que poco a poco fue tomando control.
el silencio pesado y las miradas esquivas comenzaron a llenar el aire, haciendo que la casa se sintiera más fría que el viento que se colaba entre las ventanas mal cerradas. En ese mismo año, el valor de la propiedad donde vivo se desplomó en un 40%, una cifra que parecía invisible para quienes miraban desde afuera, pero que para mí se traducía en noches de incertidumbre y miedo. La casa, que antes era un refugio, comenzó a parecer una prisión, cada habitación un recordatorio de lo que se había perdido. El reloj de oro que mi ex llevaba no era solo un símbolo de arrogancia, sino una burla constante a la pobreza que nos rodeaba, un brillo que contrastaba con la oscuridad que consumía mis días. Esta caída económica no solo afectó nuestras finanzas, sino que abrió la puerta a tensiones que nunca antes habíamos enfrentado. La manipulación emocional y las amenazas comenzaron a filtrarse como un veneno silencioso, erosionando lo poco de confianza que quedaba. Recuerdo una tarde en la que, mientras el viento agitaba las persianas, sentí el peso de su mirada clavada en mí, una mezcla de rabia y control que me hizo retroceder sin poder decir nada. Fue entonces que entendí que las heridas no solo se curan con el tiempo, sino que a veces se agravan con el abandono y el miedo. Además, la presencia de la cuñada, con su frialdad calculadora, se volvió un eco constante en mi vida. Su gesto inesperado de ofrecerme un abrigo en una noche helada quedó grabado en mi memoria, un acto que parecía romper la dureza de su actitud aunque solo fuera por un instante. Esa noche, el frío no solo era externo, era el reflejo de las relaciones rotas y las lealtades cuestionadas que me rodeaban. La sombra de su chantaje social se extendía sobre mí como una telaraña invisible, manteniéndome atrapada en un lugar que no elegí. Aquel invierno también trajo consigo una lluvia persistente que golpeaba el techo de mi casa, mezclándose con el olor a pan recién horneado que se colaba desde la panadería de la esquina, un sonido y aroma que ahora se entrelazan con mis recuerdos con la fuerza de un latido. Esos detalles sensoriales me anclan a momentos específicos, como el día en que, al abrir la ventana, el frío húmedo me golpeó el rostro y sentí una mezcla de desesperanza y determinación que aún arde en mi interior. A medida que la crisis avanzaba, el vecino del taller mecánico, con sus manos ásperas y mirada inquieta, comenzó a aparecer más en mi vida. Su presencia era un recordatorio constante de la lucha diaria, un reflejo de la dureza que enfrentamos todos en ese barrio olvidado. Su sonrisa calculada escondía la dureza de su realidad y sus palabras, aunque amables, tenían el peso de una verdad incómoda. En una ocasión, cuando el motor de mi viejo automóvil se descompuso en medio de una calle mojada, su ayuda fue un gesto que rompió la cadena de aislamiento en la que estaba atrapada. Pero también fue un disparador de tensión, pues su interés inesperado despertó en mí emociones mezcladas de esperanza y miedo, como si abrir una puerta pudiera dejar entrar tanto la luz como la oscuridad. Esta historia de pérdidas y control no es solo una secuencia de eventos, sino una red tejida con hilos invisibles que aún tiran de mí. La grieta en la pared de mi casa se convirtió en la metáfora perfecta de ese pasado que no se cierra, una fisura que amenaza con partir todo en dos, pero que también anuncia la posibilidad de reconstrucción. El sonido del viento, que se filtra entre las rendijas, vuelve a tomar fuerza ahora, como un recordatorio de que las heridas del tiempo siguen abiertas, y que el peso del pasado se siente en cada respiración. A veces, siento que la casa misma respira conmigo, que sus paredes reflejan cada miedo, cada ansiedad que cargo. La memoria de ese invierno cruel, de las miradas frías y los gestos amargos, se mezcla con el olor del pan fresco, que se ha convertido en un ancla en medio del caos. Ese olor, tan simple y cotidiano, es la cuerda que me ata a la esperanza, la señal de que, a pesar de todo, la vida sigue girando. Pero justo cuando intento aferrarme a esa esperanza, un sudor frío recorre mi espalda y mis manos tiemblan involuntariamente. Mi respiración se vuelve corta y entrecortada, como si el peso de ese pasado, con todas sus sombras y promesas rotas, se manifestara ahora en mi cuerpo con una fuerza inesperada. La grieta en la pared parece abrirse un poco más,
y el viento que golpea las ventanas trae consigo un presagio sutil pero ominoso. Sé que este momento es una antesala, una señal de que lo que está por venir no será fácil, y que las heridas del pasado están listas para resurgir con una intensidad que podría cambiarlo todo. En medio de este temblor silencioso, me doy cuenta de que la historia que he vivido, con sus pérdidas, sus luchas y sus ecos, está lejos de terminar. La casa, el olor del pan, la grieta y el viento son testigos y cómplices de una batalla que apenas comienza, y mi cuerpo, temblando ahora, sabe que la próxima página está a punto de escribirse con tinta indeleble. El sudor frío que había comenzado a recorrer mi espalda en medio del viento gélido del invierno aún persistía. Cuando crucé el umbral de la iglesia vecina, ese refugio donde a veces buscaba un respiro en medio del caos. El aire estaba impregnado del olor a cera quemada y madera vieja, una mezcla que se adhería a la piel y a los recuerdos, recordándome que incluso los lugares sagrados guardan sus secretos y sombras. Las bancas de roble crujían bajo el peso de la quietud y los murmullos apagados, mientras la luz tenue de los vitrales teñía todo con tonos apagados de azul y rojo. Allí, entre ese silencio denso, apareció ella, la cuñada, con su presencia siempre calculadora y mirada fría, como si el frío que sentía fuera una extensión de su actitud hacia mí. Sin mediar saludo, me lanzó una frase que cayó como un golpe sordo en el aire. ¿Aún sigues creyendo que este lugar te salvará de tu propia debilidad? Su voz, suave pero cortante, llevaba la carga de desprecio que solo quien se siente dueña del juicio puede manejar. Sus ojos se posaron en mí con esa mezcla de superioridad y desdén, ladeando la cabeza con un suspiro apenas audible que parecía decir que mi presencia era una molestia más que una visita. Noté cómo sus dedos se enroscaban con nerviosismo en la cadena del reloj de oro que siempre llevaba, un gesto pequeño pero revelador, como si quisiera reafirmar un dominio intangible, un símbolo de poder que ella usaba para mantenerme en un lugar invisible y pequeño. Mi cuerpo reaccionó con una rigidez contenida, como si intentara encerrar un temblor que amenazaba con romper la fachada de calma. No respondí con palabras, en cambio, bajé la mirada hacia el suelo de piedra fría, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros como un muro invisible. Mis manos se cerraron en puños discretos, y sentí como el olor a cera y madera vieja se mezclaba con el sudor de la ansiedad, formando una nube densa que me envolvía, recordándome que estaba atrapada no solo en ese espacio, sino en la red de control que ella y otros tejían alrededor de mí. El brillo del reloj volvió a captar mi atención, reflejando la luz de los vitrales y multiplicando la sensación de que todo en esa habitación estaba siendo observado y medido, como si cada segundo fuera un juicio silencioso. Sentí que ese objeto, tan lejano a mí, era una cadena más que me ataba a las expectativas y humillaciones que venían de quienes pretendían decidir mi valor y mi lugar. La cuñada se apoyó ligeramente en el respaldo de una banca cercana, su cuerpo erguido y rígido, como un guardián que vigila el territorio con una mezcla de aburrimiento y desprecio. Su sonrisa, apenas perceptible y torcida, era un filo invisible que cortaba cualquier intento de acercamiento o defensa. La atmósfera se volvió más pesada cuando, sin apartar la vista de mí, deslizó una mano hacia el bolsillo de su bolso, sacando una llave que giraba lentamente entre sus dedos, un gesto que parecía significar que tenía el control no solo de ese momento, sino de muchas puertas cerradas en mi vida. Sentí que esa llave era una metáfora tangible de todo lo que me mantenía atrapada: secretos, imposiciones, silencios impuestos. La escena se convirtió en una pequeña batalla silenciosa donde cada movimiento, cada mirada, era un arma. A pesar de la presión que sentía, mantuve la compostura. No dejé que su frase hiriente fuera el detonante de una reacción explosiva, en cambio, mi silencio se convirtió en un escudo, una tregua momentánea en una guerra invisible. Recordé entonces el olor del pan fresco que tanto me había acompañado en esos años difíciles, esa mezcla de calidez y rutina que parecía tan lejana ahora.
Fue como un ancla que me sostuvo en medio de la tormenta, un refugio sensorial que me permitió respirar, aunque solo fuera un poco. Pero la tensión no cedió. El peso de sus ojos, la presencia de su gesto calculador, el eco de sus palabras resonaban en mi pecho con la fuerza de una campana que no calla. Sentí que mi cuerpo se tensaba, como si cada músculo se preparara para un desencadenante que aún no llegaba, una respuesta que debía contener para no perderme en el abismo del miedo y la vergüenza. Mi respiración se volvió lenta y medida, intentando calmar el temblor que empezaba en mis manos y se extendía hasta la nuca. Mientras ella guardaba la llave y se alejaba con pasos firmes, dejando tras de sí un rastro de frío y juicio, yo quedé atrapada en el eco de su frase, que seguía latiendo en mi mente como un latido insistente. La imagen del reloj, del giro lento y calculado de la llave, se quedó grabada en mi memoria, símbolos de un control que me aplastaba sin necesidad de gritos ni violencia abierta. La grieta en la pared de mi casa parecía abrirse de nuevo en ese instante, reflejando la fractura interna que esa pequeña violencia cotidiana provocaba. Cuando la puerta de la iglesia se cerró con un golpe seco, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un estremecimiento que no pude contener. Mis manos temblaron apenas y un sudor frío volvió a cubrir mi frente, como si todo el peso de ese instante se manifestara físicamente en mí. La sensación fue tan intensa que por un momento creí perder el aire, como si la opresión del pasado y del presente se condensara en ese segundo, preparando el terreno para lo que estaba por venir. El silencio que quedó tras su partida fue denso, casi palpable, cargado de una amenaza velada pero clara. Algo dentro de mí supo que esa microagresión no sería un hecho aislado, que la red de control y humillación estaba lista para estrecharse aún más. La imagen de la llave, del reloj y del olor a cera quemada se entrelazaron en mi mente, formando un nudo que me aprisionaba con fuerza creciente. Sabía que debía prepararme, que la grieta en la pared no solo era un reflejo de mi vida, sino un presagio de la batalla que se avecinaba. Y mientras mis dedos temblaban junto al frío persistente, sentí que el tiempo, ese enemigo silencioso y constante, comenzaba a girar con una intención implacable. Aquella frase cortante, ese suspiro cargado de desprecio, aún retumban en mi pecho como un puñal invisible. Siento que la sangre se me agolpa en las sienes, un calor que quema y oprime al mismo tiempo, mientras mi cuerpo se tensa y una sombra oscura se extiende por dentro, como un eco que se niega a callar. La mezcla de vergüenza contenida y rabia silenciosa me pesa en el estómago, retorciéndose como un nudo imposible de deshacer. Sé que no estoy sola en esta lucha, muchas veces, el desdén disfrazado de palabras sutiles hiere más profundo que los gritos. Esa sensación de impotencia, la humillación que te hace dudar de ti misma, es un veneno que conozco y que sé que muchos también han probado. Por eso, te invito a que me digas qué te despertó este instante. ¿Fue la rabia ardiente que quema desde adentro o la impotencia que paraliza y calla? Quiero que lo compartas, que esas emociones no se queden atrapadas solo en mí, sino que se conviertan en un grito colectivo, en un acto de resistencia que nos fortalezca. Porque esta historia no termina aquí, y aunque ahora el silencio parezca pesado, sé que algo más oscuro y desafiante está por venir. La grieta en mi vida se agranda, y no puedo evitar sentir que pronto todo se romperá de verdad. ¿Estás listo para enfrentar lo que aún no se ha dicho? La mañana comenzó con el aroma tenue y familiar del café recién hecho, que se filtraba desde la cocina hasta la sala, mezclándose con el olor rancio de la humedad que se colaba por la ventana mal sellada. La luz pálida del alba se colaba a través de las cortinas gastadas, iluminando el polvo que danzaba en el aire como pequeñas partículas de un tiempo detenido. Sobre la mesa de madera, una tabla de cortar con las marcas profundas de años de uso sostenido, reposaba aún una barra de pan integral apenas a medio terminar, y un plato con unas rodajas de queso amarillento que parecía haber perdido la frescura hacía ya días. A un lado, la tetera metálica emitía un silbido agudo, señal inequívoca de que el agua estaba lista,
pero mi mente no lograba concentrarse en la simple rutina de preparar el desayuno. La casa, con sus paredes desconchadas y la grieta que se extendía implacable en la esquina del salón, parecía absorber cada suspiro, cada pensamiento inquieto. En el rincón más visible del pequeño comedor, un reloj de pared con números romanos mostraba las 8:10 de la mañana, un tiempo que parecía estar suspendido en una espera incómoda. El calendario pegado en la pared, con la hoja de marzo de 2014 aún colgada, me recordaba la caída del valor de la propiedad, un 37,8% menos desde el inicio de la crisis, una cifra que no solo afectaba mi patrimonio, sino que se sentía como una herida abierta en el alma. En la cocina, el viejo refrigerador emitía un zumbido intermitente, un sonido que se había convertido en parte del paisaje cotidiano, casi insoportable en las noches silenciosas. La puerta de la nevera, con su pintura desconchada y el imán que sostenía la foto de mi hijo con su amigo de la infancia, parecía un pequeño bastión de esperanza en medio de la precariedad. Sin embargo, al abrirla, el interior mostraba solo restos de lo que había sido una despensa más abundante, medio litro de leche a punto de caducar, un tarro pequeño de mermelada y un par de huevos con la cáscara agrietada. Mientras cerraba la puerta con cuidado, sentí el frío que escapaba, como si la pobreza misma se manifestara en ese aire helado que se fugaba sin control. El contraste era brutal. Justo enfrente, en la acera, el vecino estacionaba su coche nuevo, un sedán negro con la carrocería reluciente que reflejaba la luz del sol como un espejo insolente. Aquella imagen era un recordatorio cruel de las diferencias que nos separaban, de cómo su sonrisa amable escondía una mirada calculadora que me vigilaba desde la distancia, controlando con silencios y rumores. En la sala, la única televisión, de pantalla pequeña y bordes agrietados, apenas lograba captar una señal estable, mientras la antena improvisada con cables y cinta aislante se tambaleaba sobre el techo. En sus imágenes borrosas, las noticias hablaban de recortes y despidos, pero para mí esas cifras se traducían en facturas que no podía pagar. La cuenta de electricidad había llegado aquella semana con un monto inesperado. 127 pesos con 85 centavos, una cifra que me hizo recontar las monedas en mi cartera, preguntándome cuánto más podría aguantar. Me levanté de la silla con un movimiento lento, mis manos rozando la superficie áspera del mantel de algodón descolorido que cubría la mesa. La textura áspera me recordó la dureza de los días que acumulaba, cada pliegue marcado como las arrugas que se formaban en mi frente. Caminé hacia la ventana, apoyando las palmas contra el frío vidrio, y sentí como la temperatura descendía aún más, como si el invierno no solo estuviera afuera sino también dentro de mí. Afuera, el viento levantaba hojas secas que giraban en espiral, un baile caótico que parecía reflejar el desorden de mi vida. En la repisa cercana, un frasco de vidrio con monedas acumuladas mostraba su contenido, 243 pesos con 50 centavos, un ahorro pequeño y frágil que representaba semanas de sacrificio. A su lado, una foto de mi hijo sonriendo sostenía un puente invisible entre la esperanza y la realidad. Volví a la cocina, donde la olla vieja, con manchas negras en el fondo y una asa suelta, reposaba sobre la estufa apagada. La miré como si fuera un símbolo de mi resistencia, una herramienta gastada pero útil, que aún soportaba el peso de las necesidades diarias. Tomé un trapo raído y comencé a doblarlo con movimientos repetitivos, como si ese gesto pudiera ordenar también mis pensamientos dispersos. La rutina cotidiana, con sus objetos y cifras concretas, parecía ser la única certeza en un mundo que se desmoronaba a mi alrededor. Sin embargo, cada pequeño detalle cargaba consigo el peso de la desigualdad, la textura áspera del mantel frente al brillo frío del coche del vecino, la foto de Esperanza junto al frío que escapaba del refrigerador, la cifra exacta de la deuda que me ahogaba frente al sonido insistente de la tetera que aún silbaba sin alguien que la atendiera. Sentí que cada elemento era un fragmento de mi realidad, una pieza de ese rompecabezas que no encajaba y que amenazaba compartirse en cualquier momento.
Cerré los ojos por un instante, intentando aferrarme a la imagen del pan a medio comer, un símbolo de aquello que había quedado incompleto, como mi vida y mis sueños. Al abrirlos, vi que la grieta en la pared del salón parecía ensancharse, como si el tiempo y la presión de todo lo vivido comenzaran a manifestarse en un daño irreversible. La luz del sol se filtraba en ese espacio, iluminando el polvo suspendido, y por un segundo, la grieta se convirtió en una herida abierta, una señal clara de que algo estaba a punto de romperse. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, un frío que no venía del invierno ni del viento, sino de la certeza de que nada sería igual a partir de ahora. La rutina, con sus objetos, cifras y sensaciones, me envolvía como una manta vieja y rasgada, que a pesar de sus agujeros, era lo único que me mantenía en pie. Pero esa manta comenzaba a deshilacharse, y yo sabía que pronto tendría que enfrentar el vacío que quedaría cuando todo se rompiera. La grieta en la pared no era solo un daño material, era la marca visible de una cadena invisible que me había sujetado durante años. No era un accidente aislado, sino parte de un patrón que se repetía con precisión cruel, como las agujas de aquel reloj de oro que siempre llevaba mi expareja, clavadas en mi tiempo y mi espacio. Primero, recuerdo cuando me prohibió elegir el colegio de mi hijo, imponiendo su voluntad con la frialdad de un verdugo que mide cada palabra antes de herir. Sentí entonces un nudo en la garganta, como si una mano invisible apretara mi pecho, y la sensación de impotencia me anclaba al suelo. Después, la cuñada irrumpía en la casa sin aviso, revisando los cajones con la mirada gélida de quien busca secretos para acusar. Su presencia era una sombra que oscurecía cada rincón, y el roce metálico de sus llaves contra el marco de la puerta resonaba como una sentencia. Ahora, el vecino con su sonrisa falsa instalaba cámaras en el portal, un gesto sutil pero violento que convertía mi hogar en una prisión de miradas indiscretas. Cada uno de esos actos, diferentes en su forma, compartía la misma esencia de control y desprecio, una sinfonía de abusos que se repetía con desgarradora constancia. Recuerdo un episodio hace 3 años, cuando el ex llegó inesperadamente, sin llamar, y rompió la puerta del armario donde guardaba los documentos de mi hijo. La violencia de ese instante quedó grabada en mis manos temblorosas y en el olor a madera astillada que aún perdura en el aire. La repetición de aquel gesto, el estrépito, la mirada desafiante, el reloj de oro brillando en su muñeca, se convirtió en un eco persistente en mi memoria. Cada vez que escucho el tic-tac de ese reloj, siento un escalofrío que me recorre la espalda, como si el tiempo mismo conspirara para mantenerme atrapada. La primera vez que me di cuenta de que todo formaba parte de un patrón fue cuando la cuñada volvió a aparecer, para criticar mi manera de criar a mi hijo, usando su tono cortante y sus dedos fríos para señalar mis errores, como si tuviera un permiso divino para juzgarme. Esa presión constante, ese control invisible que se manifestaba en la forma insistente en que repetían la misma frase hiriente, era una marca indeleble en mi alma. Mi reacción fue guardar silencio, contener el temblor que amenazaba con desbordar mis ojos, y respirar lento para no dejar que la rabia me consumiera. La vigilancia del vecino, en cambio, me provocaba una sensación distinta, una mezcla de paranoia y desconfianza que me hacía cerrar las ventanas con doble seguro y revisar cada noche que no hubiera rastros de intrusión. La sensación de ser observada desde la distancia, con ojos que no mostraban más que cálculo y desprecio, me recordaba a un ave de presa posada en la rama, acechando mi vulnerabilidad. Cada gesto repetido de ellos, el golpe firme en la mesa del ex, la mirada filosa de la cuñada, la sonrisa falsa del vecino, se convertía en una cuerda que se apretaba lentamente alrededor de mi cuello, cada vez más difícil de soltar. La escalada de esas injusticias era evidente: primero, la exclusión de decisiones fundamentales, después, la invasión de mi privacidad y ahora, la amenaza constante y silenciosa que impregnaba cada rincón de mi vida. No era solo la suma de episodios aislados, sino una estructura que me oprimía y me definía,
como una sombra que crecía y se alargaba con el paso de los días. Estas experiencias no solo alteraban mi rutina, sino que transformaban la forma en que veía mi propio reflejo, una mujer atrapada en un laberinto de desconfianza y miedo, donde cada puerta cerrada y cada mirada esquiva eran un recordatorio de mi aislamiento. A veces, sentada en la oscuridad de la noche, sentía como la presión de ese patrón se convertía en un peso físico, una opresión en el pecho que me dejaba sin aliento. La injusticia no solo se manifestaba en acciones concretas, sino en la atmósfera densa de mi existencia, en el silencio que llenaba la casa y en el temblor contenido de mis manos. Sabía que si no rompía ese ciclo, el siguiente episodio sería aún más devastador. La amenaza latente se sentía como un trueno distante que se aproximaba, una tormenta que prometía arrasar con lo poco que quedaba de mi esperanza. La grieta en la pared era solo el primer signo visible. Lo que estaba por venir podría fracturar no solo mi hogar, sino también el poco equilibrio que me quedaba. Así, la injusticia se repetía, con la precisión de un reloj que marca la hora de mi condena, y yo me preparaba, con la tensión de quien sabe que el siguiente golpe no será el último. El tic-tac del reloj de oro retumbaba en mi cabeza como un martillo que no cesaba, resonando en el silencio de la casa que ya no era un refugio sino una jaula. Esa repetición, ese sonido metálico y frío, me seguía a cada paso, marcando el ritmo de una tensión que se espesaba en el aire como humo denso. La cuñada apareció sin avisar, pero esta vez su mirada tenía un filo distinto, más afilada, más urgente. No era la indiferencia gélida de siempre, había una sombra de amenaza clara, un cambio en la forma en que se acercaba, como si sus palabras pudieran cortar el aire mismo. «Esto no puede seguir así, Elena. O haces lo que te decimos, o te aseguro que las cosas empeorarán», sentenció con voz baja pero llena de veneno, mientras su reloj de oro centelleaba bajo la luz mortecina del pasillo. Sentí un escalofrío que me recorrió la nuca y un calor incómodo en mis manos, esa mezcla de frío y sudor que anuncia un miedo contenido. El olor a humedad mezclado con el perfume fuerte y artificial de ella me invadió, como una niebla que me sofocaba y me atrapaba en un abrazo de presión implacable. En ese instante, el vecino apareció en la puerta, tan puntual como una sentencia, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sin decir palabra, dejó caer una carta en el umbral, un aviso que sabía que no podía ignorar. La amenaza ya no era velada ni sutil, era una exigencia directa que se filtraba en cada rincón de mi día a día. La cuñada no solo elevaba la voz, sino que acortaba la distancia entre nosotras, invadiendo mi espacio con la seguridad de quien sabe que tiene el control. Su presencia era como una tormenta que se aproxima, una fuerza imparable que arrasa con todo a su paso. O confías en nosotros y sigues nuestras reglas, o perderás mucho más que esta casa, declaró, y sus palabras retumbaron en mi pecho como un trueno que anuncia el desastre. Contuve la respiración, apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en la piel, y sentí un temblor sutil que amenazaba con traicionarme. El sudor frío me recorrió la espalda, y el polvo acumulado en el aire parecía espesarse, haciendo que la luz del día se volviera tenue y opaca. La carta en el suelo, arrugada y amenazante, parecía un animal dormido listo para atacar. La atmósfera cambió inmediatamente, los vecinos dejaron de saludar, las miradas se volvieron esquivas y la soledad se volvió aún más palpable. El silencio que siguió fue un peso insoportable, una cuerda invisible que me ahogaba lentamente. La escalada era clara, el punto de no retorno estaba marcado con precisión brutal. Ya no podía retroceder ni fingir que todo estaba bien. La amenaza pendía sobre mí como un cuchillo afilado, y sabía que si cedía, perdería una parte de mí que aún luchaba por sobrevivir. La grieta en la pared no solo se había ensanchado, sino que se había convertido en una herida abierta que sangraba miedo y desesperanza. El fuego interno que antes mantenía encendida mi resistencia empezó a titilar, amenazado por la tormenta que se cernía. En ese instante, comprendí que la lucha no solo era contra ellos,
sino contra la sombra que se extendía dentro de mí, la sombra que podría devorarme si no encontraba la fuerza para romper el ciclo. El sudor frío aún me recorría la espalda cuando apreté las manos con fuerza, como si pudiera retener en esos dedos tensos la tormenta que amenazaba con desbordarse. Morderme el labio inferior fue un acto reflejo, un gesto pequeño pero decidido, un muro invisible que levantaba para evitar que la rabia y el miedo estallaran en mi rostro. No era momento de caer en el juego que ellos proponían, debía contenerme, esperar, y actuar cuando la marea estuviera a mi favor. Hay fuerza en la calma, pensé, mientras controlaba cada respiración, dejando que el aire entrara pausado, profundo, como si pudiera llenar cada rincón oscuro que amenazaba con invadirme. El aire en la habitación estaba denso, cargado con el olor a papel viejo y humedad, mezclado con el leve perfume artificial que aún flotaba, recuerdo persistente de la cuñada. Esa mezcla me anclaba en el presente, recordándome que la casa seguía siendo el campo de batalla silencioso donde debía resistir. En la pared, la sombra alargada del reloj de oro proyectada por la tenue luz parecía una amenaza silenciosa, un espectro que me vigilaba con paciencia, recordándome que la presión no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Respiré lento, permitiendo que el tiempo se estirara entre mis pensamientos. No había necesidad de apresurar la respuesta, ni de ceder al impulso que pedía gritar, huir o romper todo a mi alrededor. La contención era una estrategia, un acto de resistencia que no se ve, pero que se siente como una cuerda tensa que sostiene un peso insoportable sin romperse. En ese instante, una imagen fugaz cruzó mi mente, la grieta en la pared, que no se había ensanchado, sino que parecía sostenerse, como yo hacía ahora, resistiendo la presión sin ceder. No era debilidad lo que mostraba, sino preparación. La llama que ardía dentro de mí no estaba apagada, solo se mantenía bajo control, lista para crecer cuando el momento fuera propicio. Sabía que cada gesto que contenía, cada palabra que evitaba, era parte de un plan silencioso para recuperar el poder que me habían arrebatado. La tensión latente en la casa, el silencio pesado y esas miradas esquivas eran solo preludio de algo más grande, una tormenta que aún no había comenzado a desatarse. Y en esa calma aparente, con el cuerpo firme y la mente afilada, me repetí con certeza, no es el final, es solo el comienzo. El aire en la habitación seguía denso, como si aquel silencio tenso no hubiera sido roto, sino apenas contenido, aguardando un estallido más fuerte. Mis manos seguían apretadas, pero una sombra más oscura se había instalado en mi pecho, un peso que no cedía. Entonces, sin advertencia, la puerta de la cocina se abrió de golpe, un estruendo seco que atravesó la casa como un látigo, haciendo temblar las paredes desgastadas y despertando un eco de miedo dormido. No era solo el ruido, era la intención que venía con él. Un desafío brutal que cruzaba un límite invisible que hasta entonces se había respetado, aunque solo en apariencia. Al entrar, la cuñada estaba allí, sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y triunfo, mientras sostenía entre las manos un montón de papeles arrugados y rotos. Documentos importantes, los que yo había guardado con tanto cuidado, ahora convertidos en pedazos inútiles esparcidos sobre la mesa, como hojas secas arrastradas por una tormenta. El olor acre del papel quemado, mezclado con el perfume frío que siempre la acompañaba, llenó el aire, haciéndome sentir como si el pasado y el presente se quemaran juntos en un fuego silencioso. La grieta en la pared, que hasta entonces había sido un símbolo silencioso de mi resistencia, parecía abrirse aún más, como si el daño material reflejara el daño invisible que me infligían. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y desesperación que amenazaba con romperme, pero me obligué a respirar profundo, buscando un refugio dentro de mí misma. Los ojos de la cuñada no me dejaban apartar la mirada, había una crueldad nueva en su gesto, una certeza peligrosa en su postura. Ese día habían cruzado una línea que no podía ignorar. No era solo una invasión a mi espacio o a mi dignidad, era un ataque directo a lo que yo era,
a mi lucha silenciosa por mantener algo de control en medio del caos. En ese momento, el vecino apareció en el umbral, su sonrisa falsa más visible que nunca, pero esta vez no había cortesía en su gesto. Había dejado un sobre en la puerta, un aviso que olía a amenaza concreta. La luz tenue de la tarde se filtraba por la ventana, proyectando sombras largas que parecían alargarse para envolverme, como si la casa misma conspirara para hundirme. Mi piel se erizó y sentí un frío helado que subía por mi espalda, mezclándose con el calor sofocante de la rabia contenida. El recuerdo de la puerta del armario rota, de la violencia silenciosa que había soportado, se coló en mi mente como un fantasma persistente. Todo parecía encajar en un patrón de escalada implacable, una cadena de abusos que se cerraba sobre mí con más fuerza cada día. Pero no podía mostrarme débil, no aún. Cerré los ojos un instante, dejando que el sonido del papel rasgado resonara en mi memoria, como un recordatorio de lo que estaba en juego. Abrí los ojos y respiré con calma, aunque el temblor en mis manos no desaparecía del todo. La casa, mi refugio, se había convertido en un campo minado donde cada paso podía hacer explotar la violencia acumulada. El daño no era solo físico o material, era un golpe directo a mi espíritu, un intento de quebrar esa llama que aún ardía en silencio dentro de mí. Sin embargo, a pesar del shock, una parte de mí comenzó a endurecerse, como el acero templado que resiste la presión y la llama. Sabía que habían pasado un límite que no podía permitirme ignorar. La grieta en la pared ya no era solo un símbolo de deterioro, sino una advertencia de que el punto de ruptura estaba cerca. La tensión en el aire se volvió casi tangible, un hilo tenso a punto de romperse, anunciando que la tormenta que se avecinaba no sería leve ni silenciosa. El aroma del papel quemado, el frío en mi piel, la sombra amenazante del reloj de oro y la expresión implacable de la cuñada formaban un mosaico cruel que me recordaba que la lucha que tenía por delante sería aún más dura. Pero también despertaba en mí una certeza firme, esta vez, la resistencia tendría que ser absoluta, porque lo que había sido solo una cadena invisible ahora era una jaula con barrotes visibles, y romperlo sería la única salida. No habría vuelta atrás ni medias tintas. La escalada había llegado a un punto sin retorno. El papel quemado aún flotaba en el aire, sus cenizas danzando perezosamente bajo la luz mortecina que colaba por la ventana rota. La grieta en la pared parecía escupir sombra, como una herida abierta que sangraba silencio y amenaza. No hubo tiempo para recuperarme del golpe anterior, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez con un estrépito que no admitía dudas, había llegado el momento en que todo se rompería para siempre. La cuñada irrumpió en la habitación con pasos pesados, su rostro una máscara de desdén y victoria. No estaba sola. Su mirada se clavó en mí con la frialdad de un cuchillo que gira lentamente. En la mano, algo brillaba, una botella de cristal llena de un líquido oscuro, casi viscoso. El olor a humedad y perfume barato se mezclaba con un nuevo aroma, ácido y cortante, que me revolvió el estómago antes de que pudiera identificarlo. Sin mediar palabra, lanzó el contenido sobre mis papeles restantes, el líquido extendiéndose como una mancha de muerte sobre mis últimos vestigios de esperanza. La sustancia se escurrió rápidamente, penetrando en los documentos, destruyéndolos, mientras el aire se impregnaba de un olor punzante que me hizo toser, el sabor amargo de la desesperación ascendiendo por mi garganta. Fue entonces cuando escuché su voz, baja, firme y cruel, como una sentencia grabada en piedra. Esto es solo el principio. Si no haces lo que te decimos, perderás todo. Hasta lo que crees que tienes. Cada palabra caía como un martillo, golpeando mi pecho con fuerza brutal. Mi cuerpo se tensó, un temblor recorrió mis extremidades como electricidad, y sentí el frío helado del pánico mezclarse con la rabia ardiente que empezaba a arder en mis venas. La habitación giraba, el aire se hacía espeso, pesado como si pudiera aplastarme.
Mi piel estaba pegajosa por el sudor, el hedor penetrante me quemaba las fosas nasales, y el sabor metálico de la tensión se apoderaba de mi boca seca. Respiré hondo, luchando por mantener el control, por no desmoronarme ante aquella tormenta que me arrasaba. Me arrojé hacia la mesa, apartando los restos de papel chamuscado con manos temblorosas, sintiendo la aspereza del cartón roto bajo mis dedos, como si pudiera arrancar con ellos también las cadenas invisibles que me tenían atrapada. La cuñada me observaba, sus ojos brillando con una mezcla de desprecio y amenaza, mientras la sombra del vecino se asomaba en la puerta, un espectro silencioso que parecía disfrutar el espectáculo. Mi corazón latía a un ritmo frenético, cada golpe una bala en mi pecho, un recordatorio de que ya no había vuelta atrás. La violencia no era solo física, era la destrucción de mi mundo, la humillación pública que me dejaba desnuda ante mis propios fantasmas. La botella vacía cayó al suelo con un estruendo, y el líquido se extendió en un charco oscuro que parecía devorar la luz. La cuñada se acercó, su voz un susurro venenoso: si no te sometes, todo esto será nada. Y tú, menos que eso. No pude soportar más. Un grito sin sonido se formó en mi garganta, un fuego interno que explotó con un impulso que no sabía que tenía. Me levanté con fuerza, el cuerpo temblando pero decidido, y sentí que la casa entera se estremecía con ese movimiento. La atmósfera se volvió insoportable, la mezcla de olores, sonidos y miradas opresivas me envolvía como una jaula de acero. El tic-tac del reloj de oro resonaba en mi cabeza, un metrónomo cruel que marcaba el final de un ciclo y el inicio de otro, más oscuro, más peligroso. Sabía que a partir de ese instante, nada volvería a ser igual. La línea había sido cruzada, el límite superado. La grieta en la pared ya no era solo una señal de desgaste, sino una fisura profunda que anunciaba el colapso inminente. Mi respiración se aceleró, un sudor frío cubrió mi frente y un temblor violento sacudió mis piernas. La cuñada dio un paso atrás, satisfecha, mientras la sombra del vecino desaparecía lentamente, como un depredador que espera su momento. Me quedé sola, rodeada de ruinas y amenazas, con el olor acre del desastre impregnando el aire. El mundo se había reducido a ese instante, a esa sensación punzante de que todo podía venirse abajo en un segundo. Cerré los ojos, intentando encontrar un resquicio de calma en medio del caos, pero solo sentí un latido sordo, un aviso de que la tormenta estaba por estallar. Entonces, un ruido seco, un golpe inesperado contra la pared, me sacudió por completo. Abrí los ojos de golpe, el corazón en un puño, porque sabía que ese sonido no era casualidad. Era el preludio de algo peor, el aviso de que la batalla definitiva estaba a punto de comenzar. La casa entera parecía contener la respiración y yo con ella, atrapada en ese espacio donde miedo y coraje se entrelazaban, listos para explotar. El fuego interno que había resistido tanto tiempo ahora quemaba con fuerza incontrolable. Sabía que no podía retroceder. El estopim había llegado. Y con él, la última oportunidad para romper las cadenas o hundirme para siempre. El golpe resonó en mis entrañas y me dejó sin aliento, pero no me quebré. La rabia tomó el control, un fuego abrasador que quemaba toda la humillación que me habían impuesto. ¿Cómo pueden pensar que pueden destruirme así, como si fuera solo papel quemado? No. Esto es más que eso. Es mi vida, mi dignidad, lo que ellos quieren pisotear y borrar. Siento la impotencia, sí, pero también la fuerza que nace de esa misma oscuridad. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeña, tan sin voz, que solo te queda gritar en silencio? Aquí estoy, gritando para que me escuches. Porque no soy la única. Si alguna vez te sentiste atrapado, humillado, sin salida, necesito que compartas esto. Que me digas que no estás solo. Que juntos podemos romper estas cadenas invisibles. Dime en los comentarios qué fue lo peor que alguien te hizo sentir. ¿Cómo resististe?
Tu historia importa. No dejes que esto quede en silencio. Dale me gusta si alguna vez luchaste contra la injusticia que parecía más grande que tú. Comparte para que otros sepan que la resistencia nace en el momento más oscuro. Que no estamos solos en esta batalla. ¿Vas a quedarte callado? ¿O vas a gritar conmigo? Este no es solo mi fuego. Es el de todos los que se niegan a rendirse. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me acompañas o te quedas mirando desde la sombra? Porque aquí, justo aquí, es donde todo cambia. El golpe final retumbó en mi pecho como un trueno que no cesa, y de inmediato sentí como mi cuerpo se deshacía en un temblor que parecía no tener fin. Las manos me sudaban, resbalaban sobre la mesa chamuscada, mientras el aliento se me escapaba entrecortado, como si la misma casa me negara el oxígeno. Mi piel se erizaba bajo la piel quemada del papel que aún olía a muerte y derrota. Un frío intenso reptaba por mi espalda, hasta clavarse en la nuca, como si un hielo invisible me atravesara las venas. Sentí que mis piernas flaqueaban, que mis músculos se tensaban y se negaban a sostenerme, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido sin aviso, dejándome suspendida en un vacío oscuro y profundo. El mundo se volvió borroso, las luces parpadeaban y el murmullo distante de la ciudad se ahogaba en un zumbido ensordecedor dentro de mi cabeza. El aire que inhalaba sabía a metal, un sabor amargo que se mezclaba con el olor acre de la sustancia derramada, impregnando cada rincón de la habitación y quemando mis sentidos. La respiración era un esfuerzo brutal, irregular y ruidoso, cada bocanada un intento desesperado por retener algo de control en medio del caos. Mis pensamientos eran fragmentos dispersos, ráfagas confusas que se atropellaban sin orden. La imagen de los papeles destrozados, la sombra amenazante de su mirada, el sonido seco de la botella al caer, la voz cortante que aún retumbaba en mis oídos. Era como si una tormenta interna se hubiese desatado, un huracán invisible que arrasaba todo a su paso, dejándome exhausta y desnuda ante la vastedad de mi miedo. El latido del corazón se aceleraba, un tambor frenético que retumbaba en cada rincón de mi cuerpo y me hacía sentir fuera de mí misma, como si fuera un extraño observando mi propio sufrimiento desde lejos. La sensación era la de estar atrapada bajo una capa de hielo que se quebraba lentamente, una prisión helada que me congelaba el alma y me impedía moverme. El peso de la humillación y la amenaza se clavaba en mi pecho, haciendo que cada respiración fuera un acto de resistencia. El silencio que siguió fue insoportable, pesado como una losa que presionaba contra mi pecho y me obligaba a contener un grito ahogado. La habitación parecía encogerse a mi alrededor, las paredes se cerraban lentamente, aplastándome con una fuerza invisible. El olor a papel quemado y a perfume barato seguía flotando, mezclándose con el frío que seguía arañando mi piel, como si la casa misma conspirara para mantenerme prisionera. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no caían, atrapadas en un pozo de rabia y desesperación que no encontraba salida. Cada segundo se estiraba hasta volverse insoportablemente largo, una eternidad en la que la realidad se desplegaba con toda su crueldad y yo me sentía pequeña, insignificante, quebrada. Sin embargo, en medio de esa tormenta de sensaciones, algo cambió. La grieta en la pared, que antes era solo un signo de desgaste, ahora parecía una herida abierta que reflejaba mi propio dolor y mi propia fuerza. Era como si ese daño visible fuera la metáfora exacta de lo que me sucedía por dentro, una fractura profunda, un desgarro que no podía ignorar. El mundo ya no era el mismo. Todo a mi alrededor vibraba con una tensión nueva, una energía oscura que prometía que nada volvería a ser igual. La sombra de la amenaza no se había ido, al contrario, se había hecho más real, más tangible, como un peso que se posaba sobre mis hombros y me desafiaba a caer o a levantarme. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, esa mezcla de miedo paralizante y un impulso feroz que me decía que aún quedaba algo por luchar. Pero en ese instante, la vulnerabilidad era absoluta.
Cada músculo dolía, cada pensamiento era un torbellino, cada sensación un recordatorio brutal de la violencia que acababa de sufrir. La casa parecía respirar conmigo, sus paredes susurraban secretos de abandono y derrota, y yo estaba atrapada en medio de esa atmósfera densa y opresiva. La luz se filtraba débil, proyectando sombras que parecían moverse a su antojo, como si quisieran devorarme. Mi mirada se posó en el charco oscuro que la botella había dejado en el suelo, un mancha que absorbía la poca claridad que quedaba, un símbolo tangible de la destrucción que me rodeaba y que ya no podía ocultar. El temblor en mis manos se hizo más intenso, y por un momento pensé que iba a colapsar, pero algo dentro de mí resistió, una pequeña llama en medio de la oscuridad. El olor metálico seguía persistente, mezclado con la humedad pegajosa del sudor, y cada inhalación me recordaba que estaba viva, dolorida, pero viva. La confusión mental se mezclaba con una claridad abrupta. Ya nada podría tapar la grieta que se abría en mi vida. El suelo bajo mis pies seguía siendo una ilusión frágil, pero a pesar del vértigo, podía sentir cómo mis sentidos despertaban a una nueva realidad, una en la que el miedo y el dolor eran solo el comienzo. La tormenta interna no cesaba, pero ahora llevaba conmigo la certeza de que el pasado había quedado atrás. El impacto no solo me había herido, sino que había cambiado la forma en la que veía todo lo que me rodeaba: la casa, la cuñada, el vecino, incluso mi propio cuerpo. Todo estaba teñido por ese instante de ruptura, por esa sensación de estar al borde del abismo, donde la caída era inevitable, pero también la posibilidad de emerger distinta. Cerré los ojos un segundo, intentando encontrar un punto de anclaje, pero el vértigo me empujaba de nuevo hacia la realidad cruda y punzante. Sentí el latido de mi corazón, fuerte y errático, como un tambor de guerra que marcaba el inicio de una lucha que no podía ni quería evitar. La grieta en la pared parecía ahora un espejo roto, reflejando un alma fracturada, pero no derrotada. En ese momento, supe que mi vida ya no sería la misma. Que la sombra que se había posado sobre mí no me dejaría respirar en paz, pero tampoco me permitiría quedarme quieta. El frío, el olor, el sonido, el dolor, todo se había unido para crear un instante eterno, un punto de inflexión que me hundía y me levantaba al mismo tiempo. La casa, con sus sombras y grietas, se había convertido en el escenario de mi renacer o mi caída definitiva. Cada respiración era un desafío, cada movimiento una batalla contra el peso invisible que me oprimía. La sensación era la de estar suspendida entre la oscuridad y una chispa de luz, entre el miedo paralizante y un ímpetu inesperado. No había escapatoria, solo la certeza absoluta de que a partir de ahora nada volvería a ser igual. El impacto me había cambiado para siempre, y aunque el dolor me atravesaba como un puñal, también despertaba en mí una fuerza que aún no podía entender del todo. Era el momento en que la vulnerabilidad se convertía en resistencia, el instante en que el suelo desaparecía solo para abrir un camino nuevo, incierto, pero mío. La tormenta que me envolvía era terrible, pero era la única verdad que me quedaba. Y dentro de ese caos, sentí como mi alma empezaba a temblar, lista para enfrentar lo que viniera. El olor ácido y punzante aún flotaba en el aire, una presencia intangible que se adhería a la piel y se colaba en cada rincón de la casa, como un eco persistente de lo que acababa de suceder. La textura pegajosa de los papeles chamuscados parecía grabada en mis dedos, una marca indeleble que, aunque lejana en el tiempo, seguía viva en mi memoria. Cerraba los ojos y sentía ese olor, esa quemazón leve que todavía se resistía a desaparecer, mezclado con el frío cortante que calaba hasta los huesos. Fue en ese instante, atrapada en esa atmósfera densa y opresiva, cuando mi mente se deslizó hacia un recuerdo remoto, un refugio que parecía tan lejano como otro mundo. Recordé un día de verano en la casa de mi infancia, el jardín inundado de luz dorada que se filtraba entre las hojas de los árboles. La brisa suave movía las cortinas de encaje en la ventana abierta, y el aroma dulce de las flores mezclado con el del pan recién horneado llenaba el aire.
Estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, jugando con un montón de hojas secas que crujían bajo mis dedos. Sentía el calor del sol en la piel, una sensación cálida y acogedora que contrastaba con el frío del invierno que ahora invadía mi casa. El sonido de las risas lejanas de mi madre y mis hermanos resonaba como una melodía suave que calmaba cualquier temor. En ese momento, todo parecía posible. El mundo era un lugar lleno de promesas y la casa un refugio seguro donde nada podía dañarme. Era la inocencia intacta, la certeza de que el amor y la protección eran un escudo impenetrable. Ese recuerdo, tan vivo y palpable, me golpeó con la fuerza de un huracán. Porque ahora, todo era diferente. La luz que entraba por las ventanas estaba teñida de sombras, la calidez se había convertido en un frío helado que se colaba por los huesos, y el sonido de las risas había sido reemplazado por un silencio pesado, cargado de amenazas y desconfianza. La casa que antes era refugio ahora era prisión, y el olor dulce había dado paso a ese aroma acre y corrosivo que quemaba mi alma. La distancia entre aquel día soñado y esta realidad era abismal, una brecha que parecía insalvable. Sin embargo, en medio de esa comparación dolorosa, algo permanecía inquebrantable dentro de mí. Había aprendido que, aunque el mundo se desmorone y las sombras se ciernan con fuerza, hay cosas que no se pueden perder ni olvidar. La dignidad, el amor propio, el valor de la lucha silenciosa que nace en el corazón más oscuro. Aquella niña que jugaba entre hojas secas en el jardín, protegida por el abrazo cálido de su familia, llevaba en su interior una chispa que nunca se apagó. Esa chispa era mi ancla, mi principio innegociable. No importaba cuán profundo fuera el abismo, ni cuán fuerte la tormenta, siempre habría un rincón en mí donde la esperanza resistiría, donde la fuerza para seguir adelante se renovaría. Esa certeza, aunque frágil y a veces escondida, era la que me permitía mirar hacia adelante sin rendirme. Pero la sombra que se había posado sobre mí aquella noche no se disolvía con simples recuerdos ni palabras de aliento. Seguía ahí, silenciosa y pesada, como una presencia que me observaba desde la oscuridad, recordándome que la batalla apenas comenzaba. La grieta en la pared, el olor a papel quemado, la amenaza latente en cada gesto de la cuñada y la sombra del vecino eran señales de que el peligro no había desaparecido. La calma momentánea de la memoria era solo un respiro fugaz antes de volver a enfrentar la tormenta. Sentía esa inquietud profunda que no permitía que la paz se instalara, un aviso constante de que debía estar alerta, de que la fragilidad de aquel instante podría romperse en cualquier momento. Entonces, abrí los ojos y el olor punzante me volvió a envolver, llevándome de vuelta a la realidad cruda y despiadada. La casa seguía fría, las paredes susurraban secretos que no quería escuchar, y la noche parecía más oscura que nunca. Pero en medio de todo, esa chispa interna brillaba con una luz tenue pero persistente, un faro en la oscuridad que me recordaba quién era y que estaba dispuesta a defender. La pausa era breve, un instante suspendido entre el pasado y el presente, entre la fragilidad y la fuerza. Y aunque la sombra acechaba, aún quedaba un espacio para la resistencia, para la esperanza que se niega a morir. El peso del silencio que seguía a la tormenta de amenazas se había asentado en mis entrañas, transformándose en algo distinto, más denso y firme. Ya no era solo el eco amargo de papeles quemados ni la sombra opresiva que se cernía sobre mí, sino un fuego callado que ardía con paciencia bajo la superficie. Algo en mí había cambiado, una brasa que comenzó a crecer sin prisa, escondida en la oscuridad del miedo y la desesperación. No era un impulso súbito ni una reacción visceral, era una decisión silenciosa, un pacto íntimo conmigo misma que marcaba el inicio de una guerra invisible. No podía permitir que el frío helado de la derrota me envolviera otra vez. En el rincón más oculto de la habitación, donde la luz apenas tocaba, reposaba algo que nadie sospechaba, un pequeño cuaderno de tapas gastadas, cubierto de polvo y olvidado por todos menos por mí. Era mi refugio secreto, un testimonio escrito con tinta negra, páginas llenas de nombres,
fechas y detalles que podrían mover montañas si alguna vez se usaran con la intención correcta. Ese cuaderno contenía la verdad que la cuñada creía haber destruido con su líquido viscoso, la evidencia oculta que el vecino ignoraba detrás de su sonrisa falsa. Cada página era un arma silenciosa, un recurso oculto que alimentaba mi esperanza y mi fuerza. Lo tocaba con la punta de los dedos, sintiendo el relieve de las letras en la cubierta, ese tacto áspero que parecía susurrar promesas de justicia y venganza contenida. Era como sostener una llama apagada a punto de encenderse, una chispa que podía iluminar la oscuridad que me rodeaba. La casa seguía fría y las sombras crecían, pero yo sentía en mi piel una corriente sutil, una textura que no era el frío de la derrota sino la firmeza del control. No necesitaba gritar ni mostrar mis cartas todavía. El poder de lo oculto y lo inesperado me daba una seguridad silenciosa, una fortaleza que no se veía, pero que se sentía en cada latido. El aire estaba impregnado de un olor tenue, mezcla de papel viejo y tinta seca, que me envolvía como un manto invisible, marcando el momento en que decidí no caer. El sonido distante de un reloj, constante y monótono, parecía marcar el tiempo que aún quedaba antes de que todo cambiara. Era un pulso tranquilo, pero implacable, como un tambor que anuncia lo inevitable sin prisa pero sin pausa. En ese instante, mi respiración se volvió más pausada, profunda, el latido de mi corazón sincronizado con ese ritmo sordo que llenaba el silencio. La casa, con sus grietas y sombras, ya no me parecía un enemigo invencible sino un tablero en el que cada pieza podía moverse con estrategia. La incertidumbre seguía ahí, pero no la paralizaba. Había un filo invisible en mi mirada, una promesa muda que solo yo conocía y que me preparaba para lo que vendría. No había prisa para actuar, solo la calma tensa de quien guarda un as bajo la manga, la quietud de la tormenta antes del relámpago. La noche parecía más oscura, pero la oscuridad ya no me asustaba. Era el lienzo en blanco donde escribiría mi respuesta. En el fondo, sabía que esa decisión era el primer paso hacia algo que cambiaría todo, un movimiento invisible que comenzaría a desmantelar el silencio impuesto y las amenazas disfrazadas. Pero por ahora, permanecía en esa quietud, estrechando el cuaderno contra mi pecho, sintiendo la textura rasposa bajo mis dedos y el olor persistente de tinta y papel que me recordaba que no estaba sola. El poder de lo oculto, de lo guardado y esperado, era mi aliado más fuerte. La sombra de ellos no sabía que yo ya no era la misma, que en mi interior había un fuego que no se apagaría sin antes quemar todo lo que me intentaba destruir. Solo quedaba esperar el momento preciso para encender la chispa. Y ese momento estaba cerca. Todo estaba listo. Ahora, solo quedaba actuar. La firmeza con la que sostuve aquel cuaderno, el tacto áspero de sus páginas como un ancla en la tormenta, seguía latiendo en mi piel. Esa decisión silenciosa, esa promesa muda que había hecho en la penumbra de mi soledad, no era un acto efímero ni un simple desafío al miedo, era la semilla de un cambio inevitable. En el instante en que cerré los ojos y sentí el aroma a tinta y papel viejo, comprendí que algo dentro de mí se había transformado para siempre. No era la misma mujer que temblaba bajo la amenaza viscosa de la cuñada ni la que escuchaba la falsa sonrisa del vecino detrás de la puerta. Ahora, había un fuego contenido, un poder oculto que crecía con cada respiro, un silencio que no era vacío sino una armadura invisible. La casa seguía siendo un laberinto de sombras y grietas que susurraban peligro, pero yo había encontrado una grieta distinta, la del control silencioso, la del plan guardado para el momento exacto. No podía revelar aún qué haría ni cómo, porque esa oscuridad era mi aliada. La incertidumbre era un lienzo en blanco, y yo la artista que pintaría la próxima escena con trazos precisos, afilados y certeros. Había más por venir, no solo en la casa que parecía conspirar contra mí, sino en el mundo que me rodeaba, en aquellos que creían tenerme atrapada. La promesa de una respuesta latía en mis venas, una fuerza que se hacía cada vez más real, más palpable,
lista para estallar cuando menos lo esperaran. El silencio de la noche, denso y pesado, se convirtió en un manto que cubría mi decisión, una sombra protectora que ocultaba mis movimientos futuros. Pero esa sombra no era solo refugio, era advertencia. Ellos no sabían que detrás de la calma aparente, bajo la piel de la víctima, se escondía un huracán a punto de desatarse. Y cuando ese momento llegue, nada será igual. La casa temblará con la verdad que creímos perdida, y las máscaras caerán una a una. Mi corazón late con la fuerza de un tambor de guerra, un ritmo que anuncia que la batalla está por comenzar. La oscuridad que me envuelve no es miedo sino la antesala de la luz que romperá esta noche interminable. Ahora, solo queda esperar. Ellos piensan que me han quebrado, que la sombra es mi condena. Pero ignoran que soy la sombra que camina entre ellas, la llama que no se extingue, el viento que cambiará el curso de esta historia. Y cuando decida actuar, no habrá vuelta atrás. Esto apenas comienza. Si quieres saber qué pasará, si quieres ser testigo de cómo se desmoronan las mentiras y se alza la verdad, acompáñame en este camino. Comparte esta historia, comenta lo que sientes, haz que mi voz se escuche más allá de estas paredes. Porque la justicia no llegará en silencio, llegará con el estruendo de quienes se niegan a rendirse. No cierres los ojos ahora, mantente alerta. La próxima página está a punto de escribirse y tú serás parte de ella. No saben lo que se les viene.